Ok gente, bienvenidos a Profe Sterling. Tenemos un par de funciones. Por un lado tenemos la función f y por otro lado tenemos la función g. Y queremos obtener de las mismas una composición de funciones que vamos a llamar f o g de x. Lo cual nos lleva a pensar en qué es lo que se debe hacer. Y no es más que utilizar dentro de los valores de la x de la función f el criterio de la función g. Todo esto se va a meter donde antes existía x en la función f. Entonces para esto vamos a tomar y decir que la función f está de color rojo y el criterio de la función g está de color verde. Vamos a ir reescribiendo la función f, nada más que de la siguiente manera: 2 por, en lugar de x abrimos un paréntesis, elevado al cuadrado. Recordemos, está elevado al cuadrado porque esta x está elevada al cuadrado. Luego escribimos más 5 por, abrimos un paréntesis que es donde va la x. Recuerden, este paréntesis sustituye esta x, este paréntesis sustituye esta x. Y al final escribimos menos 2. Observen que todo lo que está escrito de rojo en realidad representa a la función f. Ahora vamos a escribir la parte que representa la función g y es la que va a sustituir la x de la función f. O sea, 4x más 2 sobre 5, 4x más 2 sobre 5. Recordemos, este es el criterio de la función g y está en la posición de la x en la función f. Ok, ¿qué sigue a continuación? Pues simplemente desarrollar al máximo esa expresión, lo cual no implica conocimiento nuevo, más bien es conocimiento de colegio. Entonces, debemos de recordar que el paréntesis se eleva al cuadrado, pero dicho paréntesis tiene una fracción. Por lo tanto, esto va a quedar 2 por 4x más 2 elevado al cuadrado sobre 5 al cuadrado, que en este caso es 25. Recordemos de dónde sale este 5. Este cuadrado se le coloca a esta parte y también al 5. Y 5 al cuadrado es 25. Luego debemos de multiplicar este 5 por la expresión que está dentro del paréntesis, lo cual nos quedaría de la siguiente forma: más 5 por 4x más 2 sobre 5. Y al final escribimos menos 2. Esto nos sirve porque realmente podemos visualizar que este 5 se cancela con este y pues podemos observar que aquí hay una fórmula notable debido a que el paréntesis está elevado al cuadrado. Todo esto entonces nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver cómo es que queda esta expresión. Recordemos que aquí hay una fórmula notable. Entonces la fórmula notable dice el primero al cuadrado, y así es como se obtiene 16x a la 2. Luego la fórmula notable dice 2 por el primero por el segundo, y así es como se obtiene 16x. Luego la fórmula notable dice el segundo al cuadrado, y así es como se obtiene 4. Además, debemos de recordar que este 5 se cancela con este 5 y así es como se obtiene este paréntesis. Al final simplemente se vuelve a copiar menos 2. Luego deberíamos de multiplicar este 2 por cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ver por qué nos quedó esta
parte de aquí. Nos queda por lo siguiente. Aquí arriba dice 2 por 16x, así obtuvimos 32x a la 2. 2 por 16x, así obtuvimos 32x. Luego 2 por 4, así obtuvimos 8. Observen que aquí podemos quitar el paréntesis porque no tenemos ningún número multiplicando y tampoco hay un menos al frente del paréntesis. Por esto podemos escribir 4x más 2 menos 2. Lo cual es conveniente porque podemos observar que se cancela el 2. Y por lo tanto, el resultado sería el siguiente. Ok, ahora vamos a ver por qué nos quedó de esa forma. Recordemos que aquí tenemos una fracción bastante amplia. Entonces nosotros podemos separarla de tal forma de que el primer término queda sobre 25 y así nos queda esta fracción. El segundo término también queda sobre 25, así queda esta fracción. Y el último término también queda sobre 25 y así obtenemos dicha fracción. Recordamos que 2 menos 2 es 0, por lo tanto no se vuelve a escribir el 2. Ahora tenemos que tener en cuenta que existen dos términos que son semejantes, es decir, 32 sobre 25x y 4x. Esos dos términos se pueden sumar o restar dependiendo de lo que tenga la operación. En este caso sería sumar. Y ahora nos toca recordar por qué quedó de esta forma en la operación. Entonces 32x sobre 25 más 4x nos da como resultado 132 sobre 25x. Recordemos un dato importante, no importa qué tan grande sea la fracción representa un número real y por lo tanto no quiere decir que está mal hecho el procedimiento. Y también que esto representa la función f o g de x. Y por lo tanto podemos afirmar que este es el resultado final de la composición de funciones hecha por f o g de x.